¿En algún momento, has sentido el toque frío de lo sobrenatural? Imagínate en un cementerio antiguo, donde una lápida no registrada revela secretos de otro mundo. Lucas no sabía que despertar estos secretos podría atraparlo en una maldición eterna. ¿Logrará escapar? Descúbrelo en esta historia escalofriante. Pero antes, por favor asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte las mejores historias de terror. Vamos a la historia. Mi nombre es Lucas Ramírez, soy un joven historiador, ávido por desentrañar secretos del pasado. En una tarde húmeda de otoño, mientras realizaba una investigación de campo para mi tesis, me encontré con algo verdaderamente inesperado. En las afueras de Valencia, oculto tras una densa vegetación que parecía consumir todo a su alrededor, descubrí un cementerio antiguo. No aparecía en los mapas, ni en los registros locales. Era como si hubiera sido olvidado por el tiempo y la memoria de los vivos. Movido por la curiosidad y el instinto que solo un historiador posee, decidí explorar. El portón crujía con cada movimiento, resonando un sonido melancólico que se mezclaba con el viento. Las lápidas, desgastadas por el tiempo, narraban historias de siglos pasados, pero una de ellas captó mi atención. Era diferente, más preservada, como si hubiera sido colocada allí hace poco tiempo. No tenía nombre, solo símbolos extraños que parecían danzar bajo la luz del crepúsculo, formando imágenes perturbadoras que desafiaban la razón. Al acercarme, sentí una brisa fría pasar, llevándose un susurro casi imperceptible. Me quedé inmóvil, intentando comprender si lo que oía era real o solo el efecto de mi imaginación, alimentada por el ambiente sombrío. El suelo bajo mis pies parecía vibrar con una energía que no podía explicar. No era solo una lápida, era un portal hacia algo más profundo y antiguo, algo que quizás debiera permanecer olvidado. Pero decidí que necesitaba saber más. Cada símbolo parecía sostener un fragmento de historia, un pedazo de un enigma que estaba decidido a resolver. ¿Qué eran esas marcas? ¿Por qué esta lápida no estaba registrada en ningún lugar? ¿Quién la habría colocado allí? Estas preguntas resonaban en mi cabeza mientras caía la noche, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. Lo que no sabía era que mi búsqueda de respuestas me llevaría por caminos mucho más oscuros de lo que podría imaginar. Estaba solo, pero esa noche descubriría que ciertos lugares guardan más que solo silencio y olvido. Algo me observaba, oculto en las sombras, esperando cada uno de mis pasos con una paciencia ancestral. Y fue allí, entre las lápidas olvidadas, donde comenzó mi verdadera jornada. Los susurros de las sombras regresé a casa e intenté olvidar el cementerio, pero la imagen de aquella lápida no se iba de mi mente. Los símbolos, los susurros que creí haber escuchado, todo me atraía de vuelta a ese lugar olvidado. Decidí volver bajo el velo de la noche, buscando respuestas que solo la soledad y el silencio de la oscuridad podrían ofrecer. Armado solo con una linterna y una curiosidad que rasgaba cualquier sentido de la prudencia, entré de nuevo por el portón que, esta vez, parecía recibirme con un gemido aún más siniestro. La luna llena bañaba el cementerio con una luz plateada, lanzando sombras danzantes entre las tumbas. Para aumentar aún más la tensión, comenzó a llover. Cuanto más caminaba, más se intensificaban los sonidos de la noche a mi alrededor. Fue entonces cuando los oí, claros y distintos, susurros que parecían venir de todas direcciones. Voces bajas, casi como un lamento, acompañadas de pasos que resonaban por los corredores formados por las lápidas. Me detuve, intentando localizar la fuente, pero el sonido parecía moverse, siempre un paso adelante, siempre fuera de vista. El corazón me latía fuerte en el pecho, y cada sombra parecía moverse con vida propia. El frío de la noche se mezclaba con el frío del miedo, la fuerza de la lluvia aumentaba, y, a pesar de las ganas de correr, algo me mantenía allí, enraizado en el suelo frío y mojado. ¿Quién está ahí?, llamaba, con mi voz más firme de lo que realmente me sentía. Ninguna respuesta, solo el eco de mi propia voz entre los túmulos antiguos. Fue entonces cuando me di cuenta, no estaba solo.
Algo, o alguien, me observaba desde las sombras. Sentía los ojos sobre mí, pesados e intensos, como si midieran cada uno de mis movimientos. A cada paso que daba, el sentimiento de estar siendo seguido se intensificaba, y los susurros crecían, como si una asamblea de voces del pasado discutiera mi destino. Decidí seguir los sonidos, guiado por una fuerza que no comprendía. La linterna temblaba en mi mano mientras iluminaba rápidamente lápidas, árboles y entonces, una figura. Solo por un instante, una silueta inmóvil me miraba desde detrás de una tumba. Parpadeé, y había desaparecido. ¿Sería mi imaginación? ¿O algo más antiguo y olvidado estaba despertando en las profundidades de ese lugar maldito? Los susurros cesaron, dejando solo el sonido de mi propia respiración y el latir descompasado de mi corazón. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo para lo cual quizás no estaba preparado para enfrentar. Pero ya era demasiado tarde para volver, demasiado tarde para olvidar. Tenía que descubrir qué guardaban esos vigilantes sombríos, que protegían o que temían. El libro de los muertos. La noche había caído completamente cuando decidí continuar mi exploración. Mi corazón aún latía acelerado por los eventos anteriores, pero la determinación de descubrir los secretos de aquel cementerio era más fuerte. Con la linterna en mano, volví a la lápida que había captado mi atención. Fue entonces cuando noté algo parcialmente enterrado al lado de ella, algo que parecía haber sido arrastrado a la superficie por la lluvia. Era un libro. No cualquier libro, sino un volumen antiguo, con cubierta de cuero desgastado y símbolos dorados que parecían hacer eco de los grabados en la lápida. Con cautela, limpié el barro y abrí sus páginas, que crujían como si lamentaran ser perturbadas después de tanto tiempo. Las páginas eran de pergamino, y en ellas estaban escritos rituales e invocaciones, todo en una mezcla de latín y un idioma que no reconocía. Estos eran los secretos de los guardianes del cementerio, aquellos destinados a proteger los secretos de los muertos. Intrigado y quizás imprudentemente, comencé a leer en voz alta, mi curiosidad superando el miedo creciente. Las palabras parecían fluir con vida propia, resonando en el aire frío de la noche. Poco sabía yo que esas palabras tenían poder, un poder que no debería ser despertado por manos inexpertas. Al recitar un fragmento que hablaba de un ritual de protección, una brisa fría surgió de la nada, haciendo que las páginas del libro se volvieran frenéticamente. Luego, todo se calmó. Por un momento, pensé que nada había sucedido, hasta que sentí una presencia. Ya no estaba solo. Algo, o alguien, estaba conmigo, observando desde las sombras más profundas del cementerio. La atmósfera se volvió densa, casi palpable, como si el aire se hiciera más pesado con cada respiración que daba. Entonces, oí una voz. Era grave y melancólica, y hablaba con una cadencia que helaba la sangre. ¿Por qué despiertas a los que guardan?, decía la voz, mientras miraba a mi alrededor, intentando encontrar su origen. El terror me paralizó cuando una figura comenzó a materializarse frente a la lápida. Era uno de los guardianes, un ser entre este mundo y el próximo, su apariencia tan etérea como terrible. Vestía trajes antiguos, desgastados por el tiempo, y sus ojos brillaban con una luz no natural. Me miraba fijamente, como si pudiera leer mi alma. Has leído las palabras que no debían ser leídas. Ahora, debes enfrentar las consecuencias, continuó la entidad, su voz resonando en la brisa nocturna. Sabía que había desencadenado algo que ya no podía controlar. Mi búsqueda de conocimiento me había puesto en un camino peligroso, un camino que tendría que seguir hasta el final, sea donde me llevara. La maldición revelada al guardián, cuya presencia era tan imponente como la niebla que se arrastraba por el suelo del cementerio, comenzó a narrar su trágica historia. Su voz, una mezcla de lamento y advertencia, llenaba el aire frío de la noche mientras contaba sobre la antigua maldición que los mantenía atados a ese lugar sagrado y olvidado. Somos los guardianes de la muerte, malditos a vigilar los secretos de estas almas perdidas, dijo él, su mirada penetrante fija en mí.
Cada uno de nosotros fue elegido por haber violado el sagrado silencio de los muertos, despertando a los espíritus que aquí descansan. Ahora, estamos condenados a proteger este lugar de intrusos, como tú, que osan perturbar el equilibrio. Escuchaba, hipnotizado por la revelación y la seriedad de sus palabras. El viento susurraba a través de los árboles antiguos, como si intentara advertirme sobre el peligro de mi curiosidad insaciable. Y ahora, Lucas, al leer las invocaciones sagradas de este libro, tú también has despertado los antiguos rituales, y con ellos, sellado tu destino junto al nuestro. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al darme cuenta de la gravedad de mis acciones. Inadvertidamente me había convertido en parte de la maldición que tanto temía, y ahora estaba vinculado a este lugar, al igual que los guardianes antes que yo. ¿Qué puedo hacer para deshacer esto?, pregunté, con la voz temblorosa, esperando contra toda esperanza que hubiera alguna manera de escapar de ese destino sombrío. El guardián miró al cielo, donde la luna llena lanzaba una luz pálida sobre nosotros. Hay una manera, pero requerirá más coraje y sacrificio de lo que puedes imaginar. Debes encontrar el corazón del cementerio, un artefacto antiguo que guarda la esencia de esta maldición. Solo entonces podrás intentar romper el encanto que nos ata aquí. Tan pronto como terminó de hablar, un búho pió a lo lejos, y la figura del guardián comenzó a desvanecerse. Sabía lo que tenía que hacer. Armado con el poco conocimiento que el libro y el guardián me habían proporcionado, me preparé para la jornada más peligrosa de mi vida, en busca del corazón del cementerio, y esperanzadamente, de mi redención. Con el corazón pesado, pero determinado, di el primer paso hacia lo desconocido, sabiendo que cada movimiento podría ser el último, pero también, tal vez, el comienzo de mi salvación. Confronto final y huida en el claro central del cementerio, bajo la luz de la luna llena, preparé el ritual de liberación. Con el libro abierto frente a mí, repetí las palabras sagradas que solo habían sido murmuradas por los vientos del tiempo. Cada sílaba resonaba en el aire, cargada de un poder antiguo. A medida que el ritual avanzaba, el aire se llenaba de una energía palpable. Sombras se movían a mi alrededor, susurrando promesas y amenazas. Sabía que estaba siendo observado por los espíritus malditos, aquellos que anhelaban liberación o perpetuar su maldición. De repente, una figura surgió ante mí. Era el mismo guardián, su expresión ahora torcida en un vislumbre de ira y desesperación. «No sabes lo que desencadenas», gritó él, mientras las sombras a nuestro alrededor se agitaban, preparándose para el ataque. Con el corazón latiendo fuerte, continué el ritual, las palabras finales resonando como un trueno. Un destello de luz estalló, envolviendo todo. Los gritos de los espíritus se intensificaron, una tormenta de voces antiguas, hasta que, tan repentinamente como comenzaron, se silenciaron. Cuando el destello disminuyó, vi que las figuras de las sombras habían desaparecido. El cementerio estaba pacífico, casi sagrado, libre de la opresión que lo había consumido por siglos. Exhausto, pero aliviado, recogí el libro y me preparé para dejar aquel lugar. Sin embargo, mientras caminaba hacia la salida del cementerio, un último susurro me alcanzó: recuerda, toda liberación tiene su precio. Con esas palabras resonando en mi mente, apresuré el paso, dejando atrás la oscuridad y los secretos que ahora descansaban una vez más, sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. ¿Te gustó la jornada de Lucas por los misterios del cementerio antiguo? Dale like si sentiste un escalofrío en la espina y comenta abajo si alguna vez viviste o escuchaste hablar de alguna experiencia sobrenatural. Tu historia podría ser la próxima que exploraremos aquí en el canal. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos vídeos llenos de suspense y misterios. Gracias y hasta la próxima.